A lo largo de su historia, Tokio ha sufrido varios desastres, hubo graves incendios, terremotos y guerras. El incendio más grande se dio en 1657, en el cual murieron más de 100.000 personas y el 70% de la capital japonesa quedó destruida. En 1923, Tokio fue devastada por el gran terremoto de Kanto. Más de 300.000 casas quedaron destruidas y decenas de miles murieron. Y como si fuera poco, terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, gran parte de Tokio quedó destruida por los bombardeos. De una población de 7 millones de habitantes antes de la guerra, solo quedaron 3.5 millones. Mientras Tokio se intentaba reconstruir, la ciudad sufría de violencia y de irregulares condiciones para vivir. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de 1964 realizados en esta ciudad representaron el inicio de una nueva época. Además, subieron la moral de los ciudadanos. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en Asia y significaron que Japón ganara de nuevo el respeto internacional. El país ya se estaba recuperando de la guerra y en la década de 1960 comenzó un periodo de rápido crecimiento económico, con un promedio del 9% anual hasta principios de la década de 1970. Desde entonces la población aumentó vertiginosamente y en el presente Tokio es la ciudad más poblada del mundo, con 37 millones en el área metropolitana y 14 millones en la ciudad como tal. Increíblemente, a pesar de su alta densidad poblacional, es una de las ciudades más seguras del mundo, con calles limpias y ordenadas y con un sistema de transporte puntual y eficiente. Según el índice de las ciudades más habitables de 2021 realizado por The Economist, la ciudad más habitable es Auckland en Nueva Zelanda, seguida por Osaka, Japón, Adelaide, Australia, Wellington, Nueva Zelanda y en quinto lugar se encuentra Tokio. Por eso las preguntas son ¿cómo es que la ciudad más poblada del mundo es al mismo tiempo una de las más habitables? ¿Y por qué dejar construir de todo en cualquier lugar de la ciudad resultó ser positivo? La habitabilidad de Tokio radica en que su apuesta por enfocarse en el transporte masivo por encima del automóvil dio resultado, pero también se fundamenta en el fracaso del intento de planificación de los urbanistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual Japón salió derrotado, los urbanistas trataron de imponer la zonificación como en los países occidentales. En otras palabras, intentaron dividir zonas de la ciudad según su uso. Por ejemplo, separar zonas dedicadas al uso residencial de otras dedicadas al uso industrial. Sin embargo, los recursos del gobierno eran demasiado limitados y el crecimiento de Tokio muy rápido para controlar este proceso. De forma que Japón desarrolló códigos de zonificación flexibles que permitieron construir prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar. A pesar de que esto pueda sonar inicialmente caótico y descontrolado, existe cierto orden dentro de ese caos. Estas son fotos de calles en diferentes partes de Tokio y como se puede ver son espacios reducidos pero con sentido, limpios y ordenados. Mientras que en otras ciudades las grandes empresas construyeron sus sedes en los suburbios, es decir, en los barrios a las afueras de la ciudad, en Japón las empresas se agruparon en torno a los centros de transporte, incentivando de esta forma el uso de los trenes. Alrededor de las estaciones del tren también se ubicaron grandes almacenes, tiendas, hoteles, edificios de oficinas y restaurantes. Entonces en Tokio los barrios de uso mixto, combinando residencias con industria y comercio, han demostrado ser exitosos y sostenibles. Porque por un lado cada barrio o distrito de Tokio tiene lo que necesita una persona a la vuelta de la esquina. Y por otro lado porque dejar que los barrios crecieran espontáneamente mantuvo fuertes los vínculos entre la comunidad y se evitó la destrucción de barrios enteros por la construcción de algún proyecto específico. Es decir, las normas de zonificación flexibles permitieron que el barrio construyera lo que necesitaba, más no lo que el gobierno deseara. En Tokio también se evitó el fenómeno de la gentrificación, que es tan común en muchas grandes ciudades. La gentrificación es un fenómeno que se da cuando personas de alto poder adquisitivo llegan a un barrio con cierto potencial económico o turístico, lo cual provoca un aumento en el precio de los alquileres y de las viviendas. Esto genera que los residentes tradicionales abandonen el barrio y este termine siendo ocupado por personas de mayores ingresos que puedan afrontar esos mayores costos. En Tokio este proceso no se ha vivido, o al menos no tan intensamente como en otras ciudades. Por el contrario, a medida que Tokio crecía, los barrios se desarrollaron relativamente homogéneos en lugar de estratificados. Se expandieron con gente de muchas clases sociales y en medio de una mezcla de edificios nuevos y antiguos. Dicho de otro modo, no hubo un patrón de expansión determinado. De hecho, el trazado de las calles refleja más una telaraña, y las calles que sí forman cuadrículas no es que se unan perfectamente con otras. En fin, el punto es que a pesar de que hace unas décadas arquitectos y urbanistas criticaban el aspecto caótico de Tokio, últimamente han valorado sus barrios habitables y multifuncionales, que pueden servir como ejemplo para otras megaciudades. En 1950 el 30% de la población mundial era urbana, en 2050 lo será el 68%,
y parte de ese crecimiento se producirá en megaciudades de más de 10 millones de habitantes, sobre todo en Asia y en África. Actualmente hay 33 ciudades con esta población, en 2030 habrá 43, por lo tanto Tokio podría servir como caso de estudio para esas otras ciudades de gran tamaño. Ahora bien, si las calles no tienen un patrón determinado, el sistema de transporte de la ciudad tampoco. El sistema ferroviario de Tokio no se comporta como una red unificada, sino como sistemas de propiedad y de gestión diferentes. La mayoría de las líneas de Tokio son de propiedad privada. Entonces, dado que hay empresas diferentes que poseen y operan sus propias redes, existe una gran fragmentación y un elevado número de estaciones. Incluso es normal que cada una de las empresas ferroviarias muestre solo sus propios mapas, ignorando el resto de las estaciones de las otras empresas. Aunque esto puede llegar a representar en ocasiones costos adicionales para el consumidor, todo el sistema en general es puntual y eficaz. Por ejemplo, esta es la estación Shinjuku, la estación de transporte más concurrida del mundo. Tiene una estructura que se extiende 1 kilómetro a través del distrito de Shinjuku y facilita que más de 3.6 millones de viajeros diarios la utilicen. La estación tiene 5 niveles y cuenta con 3 líneas de metro que conectan con otros distritos. Quienes van a tomar el tren pueden hacerlo en pocos minutos, pues tienen la posibilidad de elegir entre 5 compañías diferentes de trenes que llegan y salen simultáneamente. Lo impresionante es que este sistema se replica por toda la ciudad en los diferentes distritos, todos interconectados. Por eso se dice que Tokio es policéntrica, o sea, una ciudad con muchos centros, no solo con uno como lo suelen tener la mayoría de ciudades del mundo. En otras ciudades, el centro de la ciudad o el downtown es el lugar donde se concentran los grandes almacenes, teatros, clubes y donde convergen todas las líneas de metro. En Tokio, las líneas de metro van en todas las direcciones. Y gracias a este eficiente y descentralizado sistema de transporte es que una megaciudad de 37 millones de habitantes puede ofrecer tan buena calidad de vida en comparación con otras megaciudades. De otra forma, si el uso del automóvil fuera predominante, la historia sería otra. En Tokio hay 0.45 autos por hogar, una tasa muy baja en comparación con la de otras megaciudades como Los Ángeles, por ejemplo, que cuenta con 2 autos por hogar. Se podría pensar que los trenes y el sistema ferroviario de Tokio son muy modernos y avanzados tecnológicamente, pero no es así. Los trenes se parecen a los de cualquier otra ciudad. En lo que sí hacen la diferencia es que como la mayoría de estaciones están vacías durante la noche, se aprovecha este tiempo para realizar una inspección a todo el sistema y a los vagones, lo cual garantiza que los accidentes se reduzcan al mínimo y que los daños imprevistos sean muy escasos. En resumen, desde afuera pareciera que Tokio con sus 37 millones de habitantes es una ciudad muy caótica para vivir. Sin embargo, entre el aparente caos todo parece coordinarse de forma espontánea al punto que la lleva a ser calificada como una de las mejores ciudades para vivir. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar hasta el final.